sobre él. Bueno, hay películas también muy entretenidas, al menos a mí me gusta ese tipo de cine. Y realmente, bueno, viendo este investigador, ¿no? Y era una persona muy metódica, una persona que hacía muchas preguntas, muy detallista, estaba mirando y era muy observador. Por ende, por eso siempre lo figuran con la lupa, para estar mirando hasta el mínimo detalle, viendo para qué, para sacar las conclusiones, para resolver los casos quizá más complejos y que resulta que el involucrado era alguien que ni se pensaba, era un crimen casi perfecto, pero él lo descubría, porque sabía hacer las preguntas correctas, sabía cómo averiguar el tema. Y siempre tenía una frase, él tenía un ayudante, y ese ayudante, porque era un detective privado, y siempre decía, pero ¿cómo vamos a juntar esto, aquello? Y él decía, elemental, mi querido Watson, y desarrollaba la idea. Muy versado. Y muchas veces se puede ver esto atando cabos, entonces ella llegaba y resolvía el tema. Y salían los casos, bueno, de hecho son novelas que tuvieron una serie muy interesante. Pero también, ¿cómo conocemos a una persona? ¿Cómo llegamos a conocer a una persona? ¿Teniendo qué con esa persona? Trato. Pero no tan solo conocerla, ¿cómo se conoce íntimamente a la persona? Teniendo relación. Porque yo puedo conocer al intendente Villa Gesell. Sí, hola, ¿qué tal? Me dio la mano, un día lo saludé, por decirte, nunca lo vi, pero o puedes saber a través de los medios. Sí, el intendente de Gesell, sí, lo conozco. Ah, ¿lo conocés? Sí, lo conozco de nombre. Nunca tuve trato con él. ¿Cómo yo puedo tener conocimiento? O sea, por ejemplo, ¿cómo yo tuve trato y conozco a mi esposa? Porque tengo relación, tengo comunión. Ella me hace las preguntas a mí, cuando nos estábamos conociendo, yo le hacía preguntas a ella, y se fue llevando a conocernos mutuamente, había relación. Y en este pasaje que vamos a ver, el antecedente que Jesús da, le está diciendo, ustedes juzguen con justo juicio, no juzguen según la apariencia. Le estaba diciendo, hagan las preguntas correctas. Ustedes me están juzgando, me están queriendo inclusive matar por algo que a ustedes les parece. Y el contexto también es lo que dice en el capítulo 5, donde Jesús afirmaba cosas como que Dios y yo somos uno. Afirmaba, ustedes a los fariseos, creen que ustedes por buscar en las escrituras piensan que en ellas hay vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba diciendo que él era pan de vida también en Capernaum, pero ahí en Jerusalén es el mismo escenario donde estamos entrando en la parte más álgida, más caliente de la discusión con los fariseos. El destino de Jesús ya se estaba sellando, pero no porque no hubiera otra posibilidad. No, estaba todo encaminado para que se cumpla el plan. Jesús está hablando a esta audiencia. ¿Por qué? Le decía que juzguen con justo juicio, para que pudieran comprender quién era Él, cómo se anunciaba. Hoy, con el diario del lunes, digamos, ya teniendo la fe, podemos decir, claro, no se dan cuenta que era Jesús, no se dan cuenta, porque Dios no se lo había mostrado todavía a muchos. Pero entender esto, tenían que discernir si Él era Jesús, el hijo del carpintero, o era Dios hecho hombre. Pero en su misericordia, Dios sabe que no es por discernimiento intelectual, no era porque ellos eran poco inteligentes y los que habían creído sí eran inteligentes, con un coeficiente mental, un coeficiente intelectual mucho más elevado, no. Jesús los está ayudando, porque sabe que sin su predicación y sin intervención del Espíritu Santo las personas no van a poder ver, porque es una cuestión espiritual. No era por falta de evidencia, sino que su ceguera era espiritual. Personas que estaban desconectadas de la fuente de vida, que es Dios mismo. Ellos conocían de reglas, de rituales,
de sacrificios, de normas, muchas venían de la tradición, pero no conocían a Dios realmente, al que ellos decían adorar. Conocían su nombre. Vamos a ver, una cosa es decir, Dios es grande. Amén, ¿es verdad o no es verdad? Dios es poderoso. Pero otra cosa es, como decía el Salvi, tú mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Se dan cuenta? Uno hace una gran declaración verdadera, pero el otro tiene comunión. Una cosa es decir, Jesucristo es el Señor, amén. Pero otra cosa es Jesucristo mi Señor. Es distinto. Una proclamación genérica la puede hacer cualquiera. Y teniendo convicción de eso, pero otra cosa muy distinta es que tengas comunión y que lo conozcas a Él realmente. Vemos acá, en el capítulo 7 de Juan, vamos a estar leyendo desde el verso 25 al 36, como título del sermón le puse, ¿realmente conoces a Jesús? Y esa es la pregunta, ¿realmente conoces a Jesús? ¿O lo conoces de oídas? Como decíamos antes en el campo, de menta. Lo conozco porque sí, me dijeron que Jesús es poderoso. Ahora, ¿Jesús es tu Señor? ¿Hay comunión con tu Señor? Por ahí conoces de reglas, normas, mandamientos, pero por ahí no conoces realmente. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Decían unos en Jerusalén, ¿no es este quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno echó mano porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que este que hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús le dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallamos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, y es un gran privilegio que podemos tener, Señor, poder tener tu palabra revelada, la cual podemos abrir en este lugar libremente y exponerla. Señor, yo te ruego que hables, que edifiques a tu iglesia por la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que acalles todo lo que está en la mente y en el corazón, que quieran surgir como voces, que quieran traer distracción. Y te rogamos en el nombre de Jesús también, Señor Dios mío, que, Señor, seas tú usándome, Señor, como un instrumento débil que soy. Te lo rogamos, Señor Dios mío, que pueda predicar bajo la unción de tu Espíritu. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Jesús está predicando en el templo. Acuérdense que sus hermanos, pasaje anterior, le estoy diciendo, bueno, a ver, aparecete, y en un momento se aparece en mitad de la fiesta, dejando el anonimato, y se puso a enseñar. Y el templo era un lugar hostil hacia Jesús. ¿Por qué? Acuérdense de los incidentes que hubo con el milagro del paralítico en Betesda, donde ahí ya las autoridades judías buscaban para matarlo.
Él después, acuérdense, se fue otra vez al norte, a la región de Galilea, y ahora estaba volviendo porque era una fiesta también obligatoria para estar, la fiesta de los tabernáculos. El liderazgo religioso ya estaba en su corazón sellando el destino para matarlo. Pero Jesús tenía una audacia, una valentía, donde realmente muestra valor. No se dejó intimidar, porque sabía que lo querían matar. No era una idea, bueno, un chusmerío que le llegó. No, tenía muy claro. Comentaba John MacArthur, una audacia sobrenatural mostrándose quién era él, su misión. Esto genera controversias y opiniones divididas. Algunos creen, otros lo protegen, otros lo quieren arrestar. Jesús nunca pasa desapercibido. Fin de la cita. El Evangelio trae en sí controversia, va a traer rechazo entre los que no creen y vida eterna, paz y gozo en los que aceptan el Evangelio. El Evangelio nunca te va a pasar desapercibido, nunca. En la tierra jamás pasa desapercibido. Siempre va a generar controversia. De hecho, Jesús dijo, miren, no piensen que yo he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. ¿Y qué es la espada? ¿En forma literal? Como algunos después malinterpretaron y hicieron guerras en nombre de Dios. No. Está hablando de la espada es la palabra, el Evangelio. Pero no iba a traer, porque en una casa se dividirán, se van a dividir por causa del Evangelio. Se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres. En una casa se levantarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El Evangelio irrumpe con el desorden y el pecado de este mundo. Trae la liberación de Dios, pero este mundo está bajo tinieblas. Y muchos de los hombres serán salvados. Otros, como dice la Escritura, la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó las tinieblas. ¿Por qué? Porque los hombres amaban más las tinieblas, porque sus obras eran reprendidas. Vemos acá, entre el mito y la fe, este primer encabezado, lo dividí del 25 al 27, el verdadero origen del Mesías, 28 y 29, el quiebre de la amenaza del sistema religioso, versos 30 y 32, y la condena de rechazar a Cristo, verso 33 al 36. Vamos con el primer encabezado, verso 25 al 27. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este quien habla, quien buscaban para matarlo? Lo están buscando para matar, y esta es la mirada de varios en la multitud. Recordemos que Jesús está enseñando y refutando hábilmente las acusaciones que le estaban haciendo, porque estaba siendo directamente atacado. Recuerden, como vimos, que Jesús, ¿qué le decía? ¿Qué lo censuraban? Porque vos, ¿quién es este que sabe de teología sin haber estudiado con nosotros? Personas religiosas que pensaban que solo tenían que depender de ellos. Ellos se veían a sí mismos como el puente entre Dios y los hombres. Y si no era a través de ellos, no era posible conocer a Dios. Y Jesús estaba rompiendo los esquemas. Porque daba una interpretación profunda y hablaba como quien tenía autoridad. Jesús está hablando también y tiene muy claro su tiempo y su destino. Está en una fiesta donde recordemos de los tabernáculos, y 6 meses después viene la fiesta de las Pascuas, donde Él ahí moriría en la cruz del Calvario. O sea, todo esto está pasando 6 meses antes de su muerte. Pero la audiencia está confundida. La multitud ve la audacia o la valentía del Señor para enseñar públicamente, y los fariseos estaban callados, porque le dicen, este no es a quien buscaban para matarle, en el verso 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Qué pasa con la gente que se queda callada? Quizá algunos tenían miedo, y quizá estos fariseos tenían miedo de debatir en público con Jesús, porque sabía que los agarraba por todos lados. En un debate teológico o filosófico, Jesús terminaba ganando. Es el mejor predicador, el mejor maestro de toda la historia. No había forma que le puedan ganar un debate. Y los ridiculizaba. ¿Por qué esa confianza que tenía? Porque él iba confiando en la protección de su Padre. Confiaba que
Los tiempos de su vida y su muerte estaban en las manos del Señor. ¿Y dónde radicaba la confianza del Señor? Bueno, la confianza en su Padre. El libro de Isaías, capítulo 50, habla de la confianza, es uno de los cánticos del siervo, se llama, donde se manifiesta y se da, ¿no?, la persona del siervo de Dios. Versículos 7 al 9, dice lo siguiente: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi casa? Acérquense a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecen como ropa de vestir, serán comidos como por la polilla. Entender la confianza de Jesús. Él no estaba para nada intimidado, él no estaba temblando y enseñando, pero bueno, a la vez temblando. Quizás yo estaría así. Sí, estaría diciendo la verdad, pero por dentro estaría con ganas de salir corriendo. Me sostendría solo la gracia del Señor. Pero Jesús es la gracia del Señor, así que él con absoluta valentía. Y una de las cosas, habían sacado una conclusión, porque dice que habla públicamente y se quedan callados. Entonces dicen, ¿será que entonces, capaz que los sacerdotes y los fariseos reconocieron que realmente este es el Cristo? Este es el Mesías que tenía que venir. Una conclusión por demás apresurada. Para nada esto era así. ¿Por qué? Porque habían visto milagros de Jesús. Y algunos que eran de la zona de Galilea, que estaban en la fiesta y habían visto más milagros. Acuérdense que el Evangelio de Juan no cuenta muchos milagros, sino toma 7 que son señales. Acuérdense, el enfoque de Juan es que cada milagro que él está mostrando tiene un significado y es una señal que apunta a que Jesús no que es el que tiene poder para hacer milagros, sino mostrando que Jesús es Dios, para que la gente pueda creer en él y tener salvación y vida eterna. Pero esta gente, de hecho, porque hizo mucho más milagros Jesús. Juan mismo lo dice. Sin anotar todos los milagros que Jesús dijo, no habría bibliotecas para anotarlo, la cantidad que hizo. Pero vemos acá que esta pregunta en sí, ¿no habrán aceptado que es el Mesías? En la construcción griega es una pregunta que espera una respuesta negativa. Es una pregunta que, es como así, no será, pero no creo. Entonces debemos ver esto, una verdadera respuesta. ¿Por qué esperaban de las autoridades? Porque ellos tenían autoridad para hacer expulsar a la gente del templo, expulsarlo de sinagoga, expulsarlo de la comunidad. Tenían esa autoridad. Lo único que no tenían autoridad en ese momento era para hacer juicio de muerte, porque la ley romana no lo permitía. Pero después sacan otras conclusiones teológicas y vemos la confusión que tenía la gente, porque ojo, en esa época también Israel tenía una gran confusión teológica. O sea, si nosotros pensamos hoy en día que hay confusión, en esa época también había mucha confusión. ¿Por qué? A raíz de haber sido presos, haber estado cautivos por el imperio asirio primero y después por el imperio babilónico, ellos fueron contaminados también por el pensamiento y la religión babilónica en ese momento. Después también tenían libros que entre ellos mismos circulaba algunos, que eran libros que se conocen como apócrifos o escritos fuera de tiempo, libros espurios, pero que algunos los leían y los tenían como literatura. Y decían esto, porque sobre el origen del Señor, dice, pero sabemos dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Y por qué eso? Parece descolgado. Pero no, si este es el Mesías no puede ser él, porque nosotros sabemos dónde es. Sabemos que es de Nazaret. Muchos sabían que era de Nazaret. Pero hay una cuestión. Ellos decían conocer a Dios, decían conocer el origen del Señor. Inclusive su origen natural, pero también estaba mal. Porque él no se crió en Nazaret, pero él había nacido en Belén.
Él había nacido en la tribu de Judá, como lo decían las Escrituras. Esto lo dijo, por ejemplo, y cumpliendo lo que había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. De ti, Belén Efrata, la más pequeña para estar en la familia de Judá, de ti me nacerá el que será regidor, y sus entradas y sus salidas serán desde la eternidad. Entonces está hablando de alguien que venía, que era eterno. La autoexistencia de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura, y Jesús nació en Belén. Pero ellos, bueno, este es de Nazaret, es de allá, de Galilea. Y sabemos que el Mesías no puede ser Galileo. Aparte, ellos tenían, si vienen, no pueden llegar a ser de Galilea de ningún lado, porque según ellos, el Mesías que tenía que venir no era conocido por nadie. No iba a ser conocido por nadie. Estos malinterpretan, por ejemplo, Malaquías 3.1, que habla de la venida del mensajero del Señor y que como que va a aparecer de repente. Ellos pensaban, algunos pensaban, de que el que iba a ser Mesías en algún momento se iba a presentar espontáneamente. Hola, acá estoy, yo soy el Mesías. Pero no iba a saber ni de dónde apareció. También había un libro apócrifo llamado el Apocalipsis de Esdras. Nada que ver con Esdras, el que está en la Escritura. Este era un libro apócrifo escrito fuera de tiempo, que ellos tenían como libro de lectura algunos, donde dice, me dijo, tal como nadie puede explorar o conocer lo que está en lo profundo del mar, así también no hay persona en la tierra que pueda ver a mi hijo, a los que están con él, excepto cuando llegue el día. Entonces podemos ver que había una confusión. Y decían, no, como este sabemos quién es, sabemos del barrio de dónde viene, mirá qué va a ser este. Este es el hijo del carpintero, no puede ser el Mesías. Entonces debemos entender la gran confusión que había en ese momento. Estaban entre el mito y la fe. Y mucha gente hoy en día también está entre el mito y la fe. Diciendo creer en Jesús, pero cuando uno ve sus declaraciones, creen en cualquier cosa. Como leyes de atracción, fuerzas del universo, gente iluminada, estar en un plano distinto. Hoy se escucha mucho eso. Eso es esoterismo, hechicería, es brujería, es ofensa delante de Dios. La ley dice que no consultarás a los astrólogos, ni a los hechiceros, ni consultarás a los muertos. Pero personas hoy dicen ser cristianas, pero ven su vida y ven lo que dicen, creen en la ley de la atracción, en el mundo de los decretos. Decrétalo, créelo, proclámalo y recíbelo, el movimiento de palabra de fe. Eso es hechicería disfrazada de cristianismo. Usted debe hablar de la situación y profetizarla y Dios lo va a hacer. ¿De dónde sacaste eso? La Biblia jamás dice nada de eso. No vemos a Cristo haciéndolo y no vemos en las Escrituras a los apóstoles enseñando eso, por ningún lado. Dios es el único que habla, decreta y se cumple, pero es Dios, es el creador de todo. Él tiene los derechos de autor y el único que tiene poder para crear, porque su palabra tiene poder creativo, el ser humano no. Pero el ser humano es hijo de Dios y el ser humano tiene el poder de Dios. Es un reflejo tenue, encima manchado por el pecado. Es una autoridad delegada. Pero no hay poder creativo en las palabras. Pero la Biblia dice, en el libro de los Proverbios, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y que vos tenés que tener cuidado, no quede enlazado por los dichos de la boca. ¿Qué contexto está hablando? Cuando vos pediste prestado, por el trato y el convenio que vos hiciste con esa persona que te prestó, quedaste enlazado a pagar esa deuda. No está hablando de algo espiritual, sino cumplir la palabra que viste para pagar lo que te debes, lo que vos debés. No tiene nada que ver con lo que expresan. Eso es torcer la Escritura para introducir un pensamiento mágico que no tiene que ver con fe. Y mucha iglesia hoy en día vive en ese espíritu místico. Entonces, cuidado. Después vemos en el verso 28 y ahí comenzamos el siguiente,
porque se pierde a estar entre el mito y la fe y no descansar en las Escrituras. Vivimos en un misticismo, está entre el mito y la fe, como estas personas. Creían parte mito y parte fe. Por eso la confusión que había, por eso no podían entender quién era Jesús. Segundo encabezado, el verdadero origen del Mesías. En el verso 28 dice la Escritura: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Dice que alzó la voz. ¿Por qué? Bueno, en aquella época no había micrófono, no había este aparatito, no existía. Estaban en un lugar del patio del templo y está alzando la voz para que más gente lo escuche. Y nosotros acá no lo tenemos, pero en la forma de la construcción que ve, una de las cosas en esta construcción, Jesús está en realidad haciendo como una pregunta o una afirmación, pero ya de tinte sarcástico. ¿Y sarcástico por qué? ¿Qué tiene que ver diferencia, por ejemplo, el sarcasmo y la ironía? La ironía es como querer sacar, hacer un humor, un chiste diciendo algo, pero es contrariamente a lo que uno se piensa. Entonces dice una palabra con ironía. Ahora, el sarcasmo pretende, una de las cosas, habla de humillar un concepto a través de una declaración. Y Jesús está siendo sarcástico. Porque en el griego, por supuesto, no existen o no existían los signos de puntuación como nosotros. No existían los signos de exclamación, de interrogación, las comas, los puntos, punto y seguido, entre comillas, no existía. Vos mirás un escrito griego antiguo, es todo letra y todo mayúscula. O sea que no había ni mayúscula ni minúscula, todo letra. Entonces vos tenías que sacar, entonces, pero el contexto que está dando acá, da como Jesús está diciendo: así que con que ustedes me conocen. O sea, ustedes dicen que me conocen y saben de dónde yo vengo. Estará diciendo así. Porque ustedes tienen clara. Así que ustedes me conocen y saben dónde soy. Entonces debemos entender que Jesús lo que está diciendo es que en realidad ustedes no tienen ni la más pálida idea de quién soy yo. No me conocen en realidad. Ustedes piensan que me conocen, pero no saben quién soy. Así que me conocéis, sería. Y dice: yo no he venido de mí mismo. Jesús está mostrando algo que ya lo dice en el verso 16, lo está diciendo. Y Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Esto tiene directa relación con este versículo. Yo no vengo de mí mismo, sino que fue enviado. Está mostrando que él tenía una procedencia que no conocían. Y el que me envió habla que es verdadero. Y cuando habla Jesús de que él fue enviado, está hablando de su preexistencia. Como dice Juan 1:1, en el principio estaba el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué está hablando la Escritura? Juan nos lleva en esto y acá lo que Jesús está diciendo, él es preexistente. Él fue enviado y el que lo envió es verdadero. La palabra de Dios dice que Dios es el único Dios verdadero. Y cuando está hablando el de verdad, el que me envió, él es verdadero. Es el Dios que ustedes no conocen. Está mostrando algo, su preexistencia, que es el eterno Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne. ¿Y por qué no entendía esa procedencia doble? Una de las cosas que, ¿por qué esa procedencia? Porque cualquier ser humano normal que nacemos, nosotros comenzamos a existir en el momento en que el vientre de una mujer es fecundado, ese hijo que van a nacer comienza su existencia. Jesús no, Jesús ya era preexistente. Es el Verbo que estaba en comunión con el Padre perfecta desde la eternidad. Antes de que existiera todo, ya existía. Por eso debemos entender en este sentido. No conocían ellos realmente al Padre.
Sus enemigos, o sea, las autoridades religiosas, hablaban del Dios de Israel, decían adorarlo, enseñaban de él, pero en realidad no lo conocían. Como decía el profeta Oseas en el Antiguo Pacto, también decía el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Cómo? ¿No tenían la ley? Sí, pero no la enseñaban, se fueron en tradiciones de hombres y se contaminaron aparte con religiones paganas. Por eso vino el juicio de Dios contra Israel. Estos hombres no tenían un corazón recto. No, porque en realidad muchos enseñan y dicen, no, porque el hombre es bueno y Dios le da oportunidad de acuerdo al libre albedrío del hombre. Fíjense en el Antiguo Testamento, acompáñenme al libro de Deuteronomio, es el 5.º libro del Antiguo Testamento, el capítulo 5, verso 29, lo que muestra la visión y la radiografía que Dios tiene, y no lo habla como un anhelo a cumplir y qué lástima que no es así, porque todo el Antiguo Testamento está apuntando a que va a venir ese tiempo. Pero Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio, la ley recién dada, y le está hablando al pueblo de Israel, ¿quién diera que tuviera un corazón? Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, finalizando Deuteronomio, también le dice, ustedes van a estar allá, pero no van a obedecer la ley de Dios. Josué les dice lo mismo, porque lo que habla el Antiguo Testamento parece que va pésimo, pero lo que está hablando es la necesidad del cambio del corazón. Y el anuncio del Antiguo Pacto era esperar a aquel que iba a cambiar los corazones. Porque el Antiguo Testamento no es la historia de Israel, es la historia de Cristo en Israel. Y ese Mesías, que era el verdadero judío, el verdadero adorador, aquel siervo que cumplía la voluntad de Dios, es Cristo, que tenía que venir. Todo el Antiguo Testamento no son historias desconectadas de las conquistas de David, las conquistas de Josué, la derrota en Babilonia, otra vez otros reyes que conquistaban y eran conquistados y así. No. Todo es una misma historia que apunta al Cordero de Dios que tenía que venir, al Mesías prometido. Es decir, bueno, está todo mal, pero tengan esperanza porque el que ha de venir está por delante, ya viene aquel que nos va a salvar. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Pero ya había problemas. El pueblo de Dios se había perdido por falta de conocimiento y ya en Deuteronomio, o sea, antes de Oseas le decía lo mismo. ¿Quién tuviera ese corazón? Y ellos no lo tenían. Porque nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios. No podían hacerlo. El único que cumplió perfectamente la ley de Dios es Cristo. Fue Jesús. Desde que nació hasta que murió, cumplió la ley de Dios perfectamente, sin faltar ni a un punto, ni a una coma. Porque nosotros no podíamos hacerlo. Ese es el origen del Mesías. El verso 29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Acá hay 3 declaraciones. Decía un autor, Bruce, decía, el lenguaje es sencillo e inequívoco. La afirmación es grandiosa. Jesús reafirma su singular relación con el Padre y quienes lo escuchan no pueden pasar por alto el significado de sus palabras. Él dice que él le conoce, dice que él le envió y que de él procede. Esto es que Jesús simplemente tiene una doble procedencia. Habla de su deidad. Porque dice, el Padre y yo somos uno. Habla de su procedencia divina. Y en este sentido es la gran importancia, ¿qué cosa? De que Él fue enviado. Porque Él vino libremente. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque esto para nosotros es el Evangelio. Jesús fue enviado. El primer misionero en toda la historia, Cristo. Él fue enviado del Padre. Y es algo maravilloso, porque dice Josías Grauman, dice, Él es el mediador perfecto entre los Dios y los hombres. ¿Por qué es el mediador perfecto?
Porque hay, fin de la cita, dice, debido a esto, por su doble naturaleza, como hombre caminó y habitó entre nosotros. Nos dio de las buenas nuevas, nos habló. Y por su deidad puede hablar cara a cara con Dios. Como hombre nos conoce. Él experimentó nuestras debilidades, nuestras tentaciones, aunque nunca pecó. Pero debido a eso, como nuestro sumo sacerdote, Él puede compadecerse de nosotros e intercede en nuestro favor día y noche. Por eso Él puede vivir en la justicia perfecta que nosotros no podemos y morir la muerte que merecemos. Porque Él, como Dios, es omnipotente y Él es santo. Él puede hablarnos a nosotros cara a cara como hombre, pero también puede hablar como Dios cara a cara con Dios. Por eso es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es lo que muestra su verdadero origen, que es divino. Y Él le conoce. No está hablando de la palabra conocer, simplemente conoce su nombre. No, Él tiene relación y tiene intimidad con el Padre. Tiene que ver, no que lo conoce de nombre o porque lo leyó en la biblioteca. Tiene relación con el Padre. Tiene íntima comunión. Por eso dice, yo le conozco, y por eso le dice a ellos, y ustedes no le conocen. Y porque dice, porque de Él procedo. Y Él me envió, porque Él procede del Padre. ¿Qué estamos hablando? Acuérdense la predicación, y si no, bueno, está en el canal de YouTube de la iglesia, el primer mensaje, ¿se acuerdan? El ser Dios, el ser de Dios es, en esencia, es el mismo Dios, pero que subsiste en tres personas distintas. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son personas distintas, pero son iguales en esencia, en autoridad, en eternidad, en poder, es la misma naturaleza. Por ende, el ser de Dios subsiste en tres personas, no son tres dioses. O no es un Dios que se manifiesta de distintas formas. Es un Dios que subsiste en tres personas, distinguibles y distintas. Esto es doctrina básica de Trinidad. Nosotros no adoramos a tres dioses, es un solo Dios que adoramos. Es entender de que Él lo conoce, de Él procede, o sea, siendo Dios mismo, se hizo hombre. Y acá viene algo, que es el quiebre de la amenaza del sistema religioso. Está viendo cómo se resquebrajan, porque en el verso 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Esto que estaba diciendo Jesús era como unas bombas atómicas que pegaban en la mente, en las conciencias de las personas. Eran declaraciones polémicas, de decir, yo soy Dios. Quien está hablando acá no es el hijo del carpintero, sino es Dios. Yo soy Dios, está diciendo eso. Yo soy el Salvador. Y las autoridades religiosas no podían aceptarlo. No querían. No era falta de evidencia, era su corazón que servía a las tinieblas. Y se ven grietas en su sistema, por eso lo odian y lo detestan, porque empieza a agrietarse su sistema que necesitan ellos para seguir subsistiendo. ¿Por qué? Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Fíjense que acá no está hablando de tiempo. Cuando los hermanos de Jesús le hicieron andar a la fiesta del tabernáculo y hacerte famoso ahí, aún no llega mi tiempo. El de ustedes siempre está disponible porque vivían para ellos mismos. Pero los tiempos de Jesús estaban de acuerdo a lo que el Padre lo dirigía. Pero no habla de su hora, acá sí está hablando hora. ¿Y qué se refiere con la palabra hora? Es el momento que Él tenía que morir. Él, como Dios, tenía control de la situación. Jesús nació en el día señalado, en el país señalado, en la ciudad señalada, bajo el gobierno señalado, en la fecha señalada. Como nos habla el apóstol Pablo, donde transmite en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. ¿Cuándo nació Jesús? Bueno, Jesús nace, como dice la Escritura,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No vino por el azar. Imagínense todo lo que generacionalmente Dios fue orquestando a través de la historia de la redención, hasta que llegó el momento que el Hijo de Dios aparezca y sería en el momento y en el lugar indicado. Y Jesús daría su vida, pero señalado en el tiempo eterno y predeterminado por el consejo de Dios. Él no iba a morir cuando las autoridades religiosas, los fariseos, los romanos quisieran matarlo, sino que Él daría su vida cuando llegara el tiempo señalado. La palabra del Señor nos habla en Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba pactado el día y la hora en que Jesús daría su vida en la cruz del Calvario. También las autoridades del Sanedrín esto escucharían como algo blasfemo. Fíjense el grado de ceguera. Lo querían matar y se enojaron con él porque sanó a un paralítico, 38 años enfermo, paralítico porque lo sanó en un día de reposo. Le dio una vida nueva a este paralítico, pero en el día de reposo. Sí, pero fíjate la sanidad que hubo, pero estaban ciegos. Y eso lo expandía. Encima viene y enseña teología en el templo. Y esto dice, pero si este no estudió en el instituto nuestro, no estudió en nuestra universidad teológica, no está bajo ninguno de nosotros, ¿cómo puede venir a hacerse el maestro este? El tema es que él era el autor de la vida, no un simple maestro. ¿Cuántas veces debemos discernir esto? Jesús iba a ir a la cruz, sí, e iba a morir, pero no podía morir en la fiesta de los tabernáculos. Y acuérdense que era la fiesta de la vendimia, la fiesta donde se celebraba la cosecha de las uvas, de la vid. Él es nuestra Pascua, por ende Él tenía que morir en la fiesta de Pascua, como estaba señalado, que eso ocurriría 6 meses después. Dice la Escritura, verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que este. O sea, empezaron a sacar conclusiones. Viendo los milagros que es, y la verdad que cuando venga, si él dice que es el Mesías, la verdad que cuando venga hará más cosas que este. O sea, me parece que no. En ese momento unos querían arrestarlo, pero otros le creían a él. Aunque en el lenguaje de Juan no está hablando de una conversión. Creyeron en él, pero no está hablando que era una fe comprometida, real, que hubo arrepentimiento real y reconocimiento de Jesús, sino más bien una manifestación superficial, algo intelectual, llevándose algunas evidencias. Porque muchos, acuérdense, querían un Mesías, pero no un Mesías que los iba a salvar de sus pecados, sino un Mesías político. Ese líder que los librara del yugo de Roma, que los librara de la opresión para comenzar la era mesiánica, donde en realidad sacaron una dictadura por otra. Nada más. Querían la liberación nacional, pero nada más. Ellos entendían un Mesías de esa manera y Jesús no venía para eso. Quería sacarlos de algo peor que el yugo de Roma. Si vamos al caso del yugo de Roma o cualquier sistema político, aún en la Unión Soviética, en la Corea comunista de hoy en día, en países musulmanes, la persecución dura un tiempo. Hay hermanos nuestros que son mártires de la fe hoy en día, pero es por un tiempo. Pero ellos van a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo previamente los salva de los pecados. Porque ¿de qué te sirve tener un sistema político que te tenga de maravillas acá? Y lo que muchos lamentablemente confunden, un sistema político que te va de maravillas, próspero, si tu alma se pierde por la eternidad. Es entender que Jesús no era ese líder político o militar, sino venía como un siervo sufriente y eso no lo querían aceptar. No les entraba en la cuenta.
Y había una unidad complicada. ¿Por qué? Vemos en adelante, los fariseos oyeron la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes, y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Se estaba quebrando su sistema. Es decir, Jesús estaba desnudando sus debilidades, desnudando sus hipocresías, sus enseñanzas retorcidas y mostrando su corazón que solamente estaba gobernado por el orgullo, por la vanidad, por la mentira, por la avaricia, por el amor del dinero. Estaban gobernados por eso, sed de prestigio personal, fama, poder. Los sacerdotes eran personas que hubieran sido mirados hoy, estarían en la revista Forbes, que son de los empresarios, donde sale, bueno, este es el empresario del año, negocio. Ellos estarían ahí. Eran hábiles negociantes. Aparte le tenían bronca a Jesús, acuérdense en el capítulo 2, cuando Jesús fue y purificó el templo y limpió todo el templo, ¿se acuerdan? Cuando echó los animales, echó los cambistas, entonces empezó a hacer eso, y donde Jesús le dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y esto sería llamado casa de oración a las naciones. Pero usted la convirtieron en cueva de ladrones, corruptos. Una adoración corrupta. Surge de un corazón corrupto y una comprensión corrompida. El no tener en cuenta la palabra del Señor y no entender la doctrina de Dios, sus atributos, sus propiedades, no entender la doctrina de ser adoptados como hijos de Dios, muchas veces surge en una vida que será insatisfecha y nunca será llena de Dios, porque no tiene la comprensión y no buscan la comprensión de que Dios como Padre es lo mejor, lo único y suficiente que nos puede pasar en la vida. Y se hizo una unidad complicada. ¿Por qué? Aquí se aplica el dicho, ese famoso dicho, no sé si estaba en esa época, pero aplicaría el dicho que decimos hoy, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todos tenían un objetivo en común. Había facciones en la sociedad, porque estaban los fariseos, que eran una secta, era conocida como la secta viene del sector, de los fariseos, que ellos querían verse a sí mismos como los guardianes de la ley, quienes guardaban la ley perfectamente y quienes eran los defensores de la palabra del Señor, los grandes maestros, pero en realidad ellos enseñaban en la misma manera la doctrina de los ancianos, que ellos decían, no, es la doctrina oral que Moisés se lo dio a los ancianos y fueron transmitidas oralmente, y eso es lo que nosotros enseñamos. Tiempo después de Jesús, eso se empezó a inscribir, se empezó a escribir, y lo que hoy conocemos como el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, que es un compendio de declaraciones de sus teólogos. Y hoy en día la religión judía no es la que vivió Jesús en sus tiempos, hoy es una religión talmúdica. Obedecen por entero, mencionan de pasada la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero en realidad ellos dicen, según este teólogo, este maestro, siguen mandamientos de hombres. Están peor que antes. No podemos mirar a un judío de que practica la religión judía como en el primer siglo. Es otra cosa totalmente desconocida para Jesús. Jesús, Pablo, los apóstoles mirarían y dicen, no conocerían. Entender, hermanos, de que esta es una unión complicada, porque en ciertas facciones, los fariseos, los sacerdotes pertenecían a la secta de los saduceos, que tenían miradas teológicas completamente. Fíjense, los sacerdotes dirigían y ofrecían los sacrificios en el templo, pero ellos no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida más allá de la muerte. Ellos todo era temporal y todo de hora, negando la palabra. Los fariseos sí creían en la vida después de la muerte, sí creían en la existencia de ángeles. Había diferencias teológicas y se odiaban. No se podían ni ver ellos. Los sacerdotes, encargados de trabajar para espiar el sacrificio del pueblo, dirigir la alabanza, fíjense lo corrompidos que estaban. Y aparte, ¿qué era lo que más les daba bronca? Porque en realidad ellos también tenían grandes negociados con el Imperio Romano. Ellos querían la paz en Israel y para eso negociaban. Era una regla de poder y negociaban con el poder de Roma. O sea, enlazados con el poder político. Y había otro sector que no eran religiosos, pero eran la secta de los herodianos. O sea, era gente políticamente afiliada con el rey Herodes.
Y entre ellos no se podían ni ver, porque estos ni siquiera eran religiosos, sino al contrario, querían imponer la cultura griega, querían imponer la cultura secular. Una mirada, no podemos decir ateo, pero sí una mirada más secularista. Y estas tres facciones se juntaron. Acá habla que se juntaron sacerdotes y los fariseos. No se podían ni ver, pero tenían un enemigo en común. Es entender de que unos tenían intereses políticos, económicos, se detestaban mutuamente, pero encontrar a Jesús, un amigo en común, que estaba arriesgando la seguridad de su sistema. Arriesgaba sus ganancias, su estatus legal, su reconocimiento público, que amenazaba todo su estilo de vida. Por eso enviaron oficiales para arrestarlo, pero en la providencia Dios no permitió que todavía sea arrestado. Dios todavía no permitió que fuera arrestado. Entonces vemos acá lo que Jesús dice, es la tremenda condena de rechazar a Jesús, la pena que viene a aquel que rechaza. Verso 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré entre vosotros e iré al que me envió. ¿De qué habla Jesucristo? ¿Qué les habla a ellos? Pero ¿cómo esto? No entendían. Jesucristo sigue enseñando y muestra otra cosa que debieron preguntarle. Es a dónde iba. No le preguntaron quién sos, de dónde venís, quién sos. Y otra pregunta podría haber sido, ¿y a dónde vas? Pero Jesús les hace la pregunta y Jesús les da la respuesta. ¿A dónde iría? ¿Y a dónde iría? Porque Jesús sabía que sería arrestado y crucificado muy pronto. Por eso, esto no toma al maestro desprevenido. Nunca lo toma, nada lo toma desprevenido. Él no está asustado. Está llevando las cosas según el pacto de gracia, según el pacto del Señor, el pacto intratrinitario para la salvación. Jesús dice lo siguiente en el capítulo 10 de Juan, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió del Padre. O sea, anda, da tu vida, después volverla a tomar. Jesús sabía lo que hacía, no fue desprevenido de la situación. Jesús fue voluntariamente a sufrir por los pecadores, pero después tomaría su vida otra vez. Volvería a tomar la gloria que tenía con el Padre, como el eterno Hijo engendrado eternamente por el Padre. Verso 34. Dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es un punto máximo o el clímax de la declaración de Jesús. Dice que le van a buscar y no lo encontrarán. En un punto sencillo es que, bueno, él sabía que iba a morir y los otros no. Y en el capítulo 13 les dice a los discípulos, aquí donde yo voy ustedes no podrán ir, pero después sí, digamos, porque van a estar donde él está con el Padre. Pero en este contexto, donde están judíos incrédulos, no lo encontrarían porque resueltamente lo rechazan. Y el punto central es que si no creían en él de la manera que él se expresaba de sí mismo, o sea, como Dios mismo, acercándose a él de manera humilde, en arrepentimiento y fe, buscando su perdón y no en sus obras y no en la salvación de las obras, estaban perdidos. Y como Dios, Jesús es omnipresente, pero aún en el infierno, Él no va a estar. ¿En qué sentido? Sí, Dios está en todo lado, en todo momento, es omnipresente, pero no va a estar en qué sentido, en sentido de su bendición, de su gracia. En la eternidad, en el infierno, su gracia no va a estar ahí. Su bendición no va a estar. Como Dios, Dios omnipotente y omnipresente y omnisciente, Él está, su presencia está ahí, pero no su bendición. Debemos entender que esta va a surgir una desesperación como cuando el día de la gracia pasa. Acuérdense, Antiguo Testamento, cuando dice la Escritura que Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas y Dios no lo perdonó. El día de la gracia pasó.
Hay personas que van a querer y gente que van a decir, oh, no, ahora sí, y no. Y se terminó. Llegará el día en que querrán buscar a Dios y no lo van a encontrar, porque no creen, no se arrepienten, y cuando mueran se irán a eternidad en condenación y ya no habrá más oportunidad. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, no se reencarna en otra vida humana o en un animal, en un perro, en un gato. No te vas a un plano cósmico elevado como algunos dicen. Lo que pasa a otro plano, sí, vas al infierno. O si estás en Cristo, tenés eternidad de salvación, estás en la presencia del Padre. No hay otra opción. Está establecido que el hombre muera solamente una vez y después está el juicio. No hay, bueno, estoy en un plano astral distinto. Eso es hechicería. Esa es la negación del ser humano ante la autoridad y ante el gobierno de un Dios que es juez justo, que juzga con justicia. Y que Él determina las cosas porque Él tiene los derechos de autor. Para empezar. Esaú buscó con lágrimas y no encontró el arrepentimiento. Los que rechazan a Jesús no van a estar con el Padre junto con Jesús, porque al haber rechazado a Jesús, al haberlo repudiado, repudieron al Padre que lo envió. Y no podrán acceder a Él. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Se enseñará a los griegos? ¿Qué pensaban ellos? Bueno, entonces va a fracasar su ministerio acá y se va a ir a los otros judíos que están en otras naciones griegas y le va a enseñar, porque eso tampoco se les pasaba por la cabeza que le vaya a predicar el evangelio a un gentil. Para ellos la salvación solo era para Israel. Los demás eran, como nos llaman hoy en día, los goyim. Los goyim es un término que los ultraortodoxos judíos nos llaman a nosotros los cristianos. Que somos, como decíamos, bueno, son personas, en el mejor de los sentidos, personas que vamos a estar puestos para servir a Israel. Pero somos gentiles, somos como buenos perros. Perros que les servimos, que podemos comer de sus manos. Ese es en el mejor de los sentidos. Ese es el trato que nos dan a los gentiles. Ellos tenían una mirada hacia los gentiles, ellos cómo veían, como si fueran, literalmente como si fueran perros sarnosos. Esos miraban así. Esos perros que están comiendo la basura, que pelean entre sí, todos sarnosos, flacos. Bueno, ellos en un sentido veían así a los gentiles. No se les pasaba. Irónicamente, Jesús los deja atónitos. Porque no es que él fracase en Israel y se va a ir a otros lados a predicar a otros judíos, sino que nunca se imaginaron que también a través de su muerte, su resurrección, y en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo en la iglesia, vendría la universalidad del Evangelio. Que el Evangelio sería predicado a toda criatura. Donde la salvación la podemos tener todos aquellos que no somos judíos étnicamente, sino que somos gentiles, pero fuimos hechos parte de la iglesia que Cristo creó en la cruz. En esta etapa de la redención todavía Jesús no había ido a la cruz y no se les cruzaba, porque Dios también iría a los gentiles. Y no comprendían. De hecho dice, ¿qué significa esto que dijo que me buscaréis y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. No comprenden la magnitud de las cosas. La situación los confunde debido a que no juzgaron a Jesús de manera correcta. No hicieron preguntas correctas. Evaluaron superficialmente. No vieron las señales correctas, sino bajo su visión materialista, política, legalista, bajo su cultura. Por intereses egoístas que querían un Mesías triunfante en un sentido militar y político, no un triunfador que desde la muerte y resurrección salvaría no de Roma, sino de los propios pecados, trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Padre eterno, para tener vida eterna y paz. Por eso nosotros debemos pedir que Dios nos ilumine, para poder comprender quién es Jesús, y solamente su Espíritu Santo puede iluminarnos. En conclusión, mis hermanos, el punto central, lo que está diciendo, es que se debe ver a Jesucristo tal cual como se presenta a sí mismo. Debemos creer en Él como Dios, hombre,
que murió, resucitó al tercer día, sino que si no lo hacemos así, estaremos alejados por la eternidad de Él. Yo te pregunto, no te confíes, ¿yo por qué predico y enfatizo también y por qué predicamos? Tanto Josué, yo y los que van a estar predicando, ¿por qué enfatizamos en el Evangelio? Porque nosotros no podemos dar por asumido que porque estén en la iglesia son salvos. Esa es una experiencia que Dios opera en cada persona. Hay algunos que se autoperciben cristianos, pero a la hora que se les ve su forma de vida es todo bla bla. Todo bla bla. Niegan la fe. Algunos, como dice la Escritura, aquellos que por causa de la piedad, pero aún tienen apariencia de piedad, pero su vida niega esta misma piedad, esa vida consagrada. Yo te pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida? No me interesa que, hace 20 años yo hice la oración, hace 40 años yo vengo a la iglesia. Hace muchos años yo lloré y por ahí me caí, o Dios me sanó. Yo nací en la iglesia, yo nací en familia cristiana, así que haya nacido en familia cristiana no quiere decir que haya nacido de nuevo y que sea salvo. Como dice ese famoso dicho, que haya nacido en un garage no te convierte en auto. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Un maestro? ¿Un sabio? ¿Un buen hombre? ¿Un ángel? ¿O es Dios? Y si es Dios, ¿qué relación tenés con Él? Según lo que crean sobre Jesucristo, hoy se va a definir la eternidad de muchos, para bendición o para la perdición eterna también. Se los digo en este tono porque no estoy enojado, se los hablo por amor y compasión, hermano. Si no naciste de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. No te salva una fe superficial. No te salva el emocionarte con la historia de la crucifixión o ver la resurrección solamente. Es tu rendición ante la gloria y majestad, el Dios que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta que no podía jamás vivir, que murió tu muerte, aunque nunca pecó, pero te dio su vida en tu lugar, que resucitó entre los muertos literalmente y ascendió a la diestra del Padre y que pronto vendrá por segunda vez. Necesitas una rendición incondicional con una fe a la persona y obra de Él. Y como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, no por tus obras. No te confíes en tu moralismo, en tu buen comportamiento o en la sinceridad de tus sentimientos. O crees en Jesucristo para Señor de tu vida o te perdés eternamente. No estoy enojado, hermanos. Estoy siendo pasional. Esta es la mayor esperanza para el creyente ante las pruebas. Él fue enviado para salvarte. Él envió su Espíritu Santo para guiarte, para sostenerte, para acompañarte siempre en tu peregrinaje a la patria celestial. Nunca estás solo, ni desamparado. Jesús fue enviado. Su misión de rescate es perfecta y no fallará. Es tu esperanza de misericordia si pecaste. Si fallaste al Señor, Él es el Dios de misericordia, de paz, es el Dios de gracia, quien te reconcilia con Él mismo por medio de la cruz. Él te busca, si te rendís a Él, Él te perdonará y te va a restaurar. Pero la rendición. ¿Cuáles son los términos de paz para con Dios? La bandera blanca es rendirte y decir, Señor, yo soy pecador. Porque no es tan solo decir me arrepiento, porque el arrepentirse es, bueno, pongo un freno de mano, bueno, hasta acá, no quiero pecar, yo sé que estoy mal. No, la otra cara de la misma moneda es la fe en Cristo. Señor, sálvame. Yo creo que vos solo me podés salvar.
Si lo que dijo Jesús de Él mismo es verdad, mi llamado es que evalúes las evidencias y te rindas a Él hoy de forma voluntaria. Si rechazás al Hijo de Dios, no podrás estar en la eternidad en su compañía, sino que estarás por la eternidad condenado, recibiendo el castigo por haber repudiado al Hijo. Por ende, has repudiado al Padre. Hoy puede ser día de salvación. Reitero, no interesa el tiempo que está en la iglesia. Si desempeñas un ministerio, estás sirviendo en alguna área de la iglesia. No me interesa eso. A Dios no le interesa. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te rendiste al Señor realmente? ¿Le creíste a Él para ser salvado? Es muy serio este asunto. Tomar el destino de tu alma a la ligera. Por favor, si ves que estás fuera de Cristo, tu vida, ve tu corazón. Orá como dice el salmista, Señor, examíname y ve en mí si hay camino de perversidad. Señor, ayúdame, me rindo. Me rindo, me rindo, me arrepiento y creo en ti. Hoy puede ser día de salvación para tu vida. Y esto es el Evangelio para nosotros. Si naciste de nuevo, Cristo no falla. Cristo está para fortalecerte. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Oro, Señor, para que bendigas a tu iglesia. Y si alguno no ha nacido de nuevo, te pido que tú produzcas ese nuevo nacimiento, que tú salves. Tu palabra dice que vendrá el Espíritu Santo y Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Por favor, quita, Señor, la ceguera religiosa, la ceguera espiritual. Esto no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Espíritu, Señor. Por favor, amado Dios, que esta palabra pueda germinar en los corazones y que podamos tener cada vez una más excelente y mejor visión y expectativa de la persona de Dios, de la persona de Cristo. Que en esta etapa de la historia de la redención que estamos enseñando, llene y cale profundo en el alma. Bendito seas porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Bendice, Señor. Tu gracia y tu misericordia se despliega y se mostraron en pleno. Porque la ley y los mandamientos vinieron a través de Moisés, pero la ley y los mandamientos vinieron por Moisés, pero la gracia se manifestó en Jesucristo. Tú viniste, Señor, a mostrarnos al Padre. Viniste a mostrar ese amor de Padre misericordioso, ese Padre amoroso, compasivo, misericordioso, fiel. Ese Padre de brazos abiertos, dispuesto a perdonar. Gracias porque tú das poder a tu iglesia. Porque tú, Señor, así como dijo el Señor Pedro, nosotros queremos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú le dijiste, bien has dicho, Pedro, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te fue dado de arriba. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, la cual ni las puertas de la muerte podrán prevalecer sobre ella. Gracias, Señor, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores y nada nos puede separar. Ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni frío, ni el desamparo, ni guerras, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por lo cual somos más que vencedores en Cristo. Gracias te damos, porque tú eres el autor de la vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.